Buenas tardes a todos. Agradecer a los organizadores, a Ángel, al sponsor, a AstraZeneca, por esta tercera edición de Avances en Síndrome Coronario Agudo. Y además enlaza con un aspecto clave relacionado con el síndrome coronario agudo. En breve, probablemente en el mes de mayo, la Sociedad Española de Cardiología hará una posición pública respecto a cardiología y los agudos. ¿Cuál es o cuál desde la Sociedad Española de Cardiología creemos que debe ser el papel de la cardiología en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de pacientes con cardiopatías agudas? Porque creemos que es un problema en España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, es un problema especial de España, que estamos convencidos incide en la calidad asistencial de los pacientes agudos con cardiopatías agudas y, aunque es menos importante, en los hospitales donde los agudos no están bajo la responsabilidad directa de cardiología, en esos hospitales hay al menos un 30% menos de oportunidades laborales para los cardiólogos. No creo que a nadie le pueda sorprender que una especialidad reflexione sobre cuál debe ser su papel en la patología que le es propia y en el momento que los pacientes están peor, durante la fase aguda de la enfermedad. Por tanto, esto enlaza directamente con este tema sobre la estratificación. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, en realidad, el síndrome coronario agudo es un diagnóstico clínico y en base a ese diagnóstico clínico uno tiene que establecer pues, una orientación, reperfusión en el síndrome coronario agudo con elevación de segmento ST y estratificación del riesgo y tratamiento en pacientes sin elevación de segmento ST y unidades de dolor torácico, unidades funcionales para evitar ingresos innecesarios y estratificar de forma adecuada a los pacientes. En ese contexto, las guías de práctica clínica, todas ellas, inciden en un aspecto, la necesidad de estratificar el riesgo. Existen algunos matices entre las guías, sobre todo entre las guías europeas y las guías americanas, en lo que a estratificación del riesgo en el síndrome coronario agudo con, si hay que hacerlo en con y sin, en el ingreso, en la evolución, o si esto es especialmente relevante en el sin. Las guías americanas son más de estratificación del riesgo en ambos escenarios, probablemente sean los dos escenarios en donde, aunque el diagnóstico condiciona en uno de ellos una actitud inmediata, donde podamos obtener beneficios. Siento que la diapositiva se haya desconfigurado un poco. El riesgo cardiovascular o el riesgo en un paciente con síndrome coronario agudo no afecta exclusivamente al corazón, afecta a múltiples elementos, como puede ser las infecciones, el sangrado directamente relacionado con la terapia y con el propio paciente, y todos estos elementos suelen relacionarse de forma bidireccional entre sí. La presencia de infecciones durante la hospitalización condiciona un mayor riesgo trombótico y probablemente hemorrágico. La disfunción renal también está íntimamente relacionado con la evolución. Por tanto, el riesgo en síndrome coronario agudo es un continuum en donde no solo los elementos que pudiéramos calificar como cardiológicos, trombótico, hemorrágico, juegan un papel, sino que es un continuum de todos los riesgos que puede afectar a los pacientes. Lo que sí tenemos es que reflexionar cómo hacer la estratificación de riesgo. Si vale una estratificación cualitativa en base a características individuales de la historia clínica, de la anamnesis, de la exploración física, del electro, de la analítica, de las troponinas, o es necesario utilizar algún tipo de score que nos cuantifique de forma precisa dicho riesgo. Normalmente nosotros hacemos estamos acostumbrados a estratificaciones cualitativas en base a las características clínicas, a datos del electro y a datos analíticos, pero esto es lo que tiene un mejor reflejo sobre el pronóstico y la evolución tanto en la fase aguda como a largo plazo, porque las guías, todas ellas dicen que es preciso una estratificación del riesgo cuantitativa, ya que eso permite una mejor calificación o cualificación del diagnóstico y una mejor optimización de la terapéutica. Pero cuando hablamos de riesgos, tanto desde un punto de vista cualitativo, cuantitativo, en el síndrome coronario agudo hay tres a los que debemos prestar especial atención, aunque como vimos antes, las infecciones y otros elementos deban tenerse en cuenta. Son
¿Cuál es el riesgo de tener un nuevo evento isquémico, un nuevo evento trombótico, teniendo en cuenta que el síndrome coronario agudo es habitualmente de naturaleza trombótica? ¿Cuál es el riesgo de sangrar de mi paciente, que puede condicionar la evolución y condiciona la evolución? ¿Y cuál es el riesgo que habitualmente no consideramos del riñón y esa relación corazón-riñón directamente relacionada a veces con los procedimientos a los que sometemos a nuestros pacientes? El riesgo, además, podemos, como veíamos antes, verlo como algo cuantitativo y continuo o cualitativo y discontinuum. En esta publicación de Hart, de Héctor Bueno, pues se destaca la importancia de la cuantificación de los riesgos, ya que probablemente esa cuantificación de los riesgos nos permite conocer mejor la evolución previsible, inmediata del paciente, y seguramente en base a ese conocimiento podríamos adaptar de una forma más precisa la terapéutica. En clínica, y las guías así lo contemplan, hay casi un balance entre guías europeas y americanas en cómo estratificar y cuantificar el riesgo isquémico. Grace, por un lado, TIMI, por otro. Podemos utilizar de forma indistinta una u otra escala de riesgo, pero las guías inciden en la importancia de calcularlo, constatarlo en la historia clínica y que esa cuantificación tenga que ver en las decisiones de evolución clínica del enfermo y sobre todo en las decisiones terapéuticas. Pero probablemente haya que tener en cuenta otra serie de elementos más allá del Grace o los que están incluidos en Grace y TIMI. Hay elementos que todos nosotros consideramos a la hora de valorar a nuestros pacientes. Uno de ellos es la presencia de la anemia o no presencia de anemia en el ingreso. Como vemos aquí en nuestra serie, no observamos diferencias en el pronóstico tras intervencionismo, pero sí que la presencia de anemia nos debe orientar a enfocar de forma estricta el diagnóstico de la anemia. No tanto en la actitud en intervencionismo o no, sino diagnóstico de la anemia. Otro es la presencia de coronarias sin lesiones. También aquí, y estos son bases de datos de nuestro registro, que se ha publicado recientemente, vemos que es necesario estratificar el riesgo, ya que esa estratificación del riesgo en coronarias sin lesiones en el contexto del síndrome coronario agudo también nos debe orientar cómo debe ser el manejo y también cómo deberíamos probablemente adecuar la estrategia terapéutica. E incluso aspectos como pueda ser la dominancia, porque la dominancia coronaria puede condicionar el pronóstico de los pacientes. Nosotros también hemos visto cómo la dominancia izquierda se asocia a un peor pronóstico de forma independiente que codominancia o dominancia derecha. Es decir, es importante conocer también aspectos, pero todos estos aspectos deben integrarse en esos scores de riesgo. Por tanto, los scores de riesgo que dicen las guías funcionan en nuestro mundo real. Nosotros hemos visto que en el mundo real de hospitales de España y de nuestro hospital, esto es un conjunto de hospitales, la estratificación del riesgo Grace predice de forma muy precisa la evolución mortalidad, tanto hospitalaria como a 6 meses. Y además esa predicción del pronóstico tanto hospitalario como a 6 meses coincide con la validación del score Grace en otros escenarios. Pero, como os decía, hay diferentes formas de estratificar el riesgo trombótico. Las con más éxito en reflejo de las guías sería Grace y TIMI. Nosotros hemos tenido interés en ver si en nuestro escenario y en nuestros pacientes alguno de los dos scores es más robusto en la identificación de alto, muy alto, medio, bajo o bajo riesgo. Y hemos comparado diferentes scores y hemos visto que en nuestro medio el score Grace es más robusto que el score TIMI en la estratificación, sobre todo del alto y del bajo riesgo de sufrir eventos isquémicos. Pero como sabéis, en los últimos años ha habido una nueva proliferación de scores de riesgo que vienen a decirnos que probablemente los scores TIMI Grace desarrollados en poblaciones con escasamente un 40% de intervencionismo podrían no ser válidos
o podríamos tener mejores scores en la época en la que el intervencionismo afecta a la mayoría de los pacientes con síndrome coronario agudo. Y así se han desarrollado otros scores de riesgo trombótico como el ACTION, y nosotros de nuevo hemos intentado ver si estos nuevos scores aportan algo en la estratificación de riesgo a GRACE. Y de nuevo hemos visto que GRACE sigue manteniendo su robustez, a pesar de ser un score desarrollado a partir de una población donde el intervencionismo era significativamente menor a lo que ahora hagamos. Probablemente porque son las características de los pacientes las que condicionan el pronóstico, más que aspectos relacionados o no con una determinada intervención, cuando esta intervención se aplica a la mayoría de los pacientes. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el intervencionismo es la norma en con y sin elevación de segmento ST, un score americano y un score europeo han intentado sustituir a GRACE, intentando decir que aportan una información más valiosa a la hora de definir, sobre todo bajo riesgo, en donde probablemente no sea necesario medidas muy agresivas o más agresivas de tratamiento antitrombótico o de tratamiento intervencionista, y muy alto riesgo. Pues bien, nosotros también hemos intentado ver si esos nuevos scores de riesgo de los últimos años, de los 3 últimos años, superan a GRACE, y de nuevo, ligeramente el score europeo podría diferenciar algo más medio riesgo, pero desde un punto de vista estadístico no aportan una información clínica de relevancia a la estratificación clásica que recomiendan la mayoría de las guías, que son las guías de riesgo GRACE. Por tanto, score GRACE en el ingreso y evolutivo. ¿Qué implicación puede tener? Múltiples, no solo en identificar el riesgo de los pacientes, sino en decisiones terapéuticas, en este caso respecto a la doble antiagregación. Esto es lo que dicen las guías europeas y americanas de prolongar la doble antiagregación. Pero el riesgo es importante porque, como veis aquí, el paciente, las características de los pacientes influye, diabéticos o no diabéticos, peso diferente del beneficio. El tipo de intervencionismo y el tipo del stent también influye, y los stents de más reciente generación podrían ser más seguros a la hora de acortar la doble antiagregación. Pero esto también debe hacerse en base al escenario, no solo del stent, sino a las características de riesgo de cada paciente, porque esto puede ser en la población global, pero habrá que individualizarlo en función de cada paciente y de su riesgo de nuevo evento isquémico. Y antes presentaba Ángel esta diapositiva del DAB. DAB selecciona a pacientes de bajo riesgo que han sobrevivido a un año sin sangrar a doble antiagregación y se randomizan a continuar o no con doble antiagregación. Estaba el problema de la mortalidad, que queda por aclarar. Está el problema de las hemorragias y está el problema que la prolongación no solo evita eventos relacionados con la revascularización con el stent, sino que evita eventos en otras localizaciones coronarias, que podría ser mitad y mitad. Por tanto, tenemos que seleccionar bien en qué pacientes la doble antiagregación más prolongada podría ser de utilidad, y ahí un score de riesgo, tanto durante la fase aguda como a más largo plazo, podría ser de mucha utilidad a la hora de tomar esta decisión. Además, en nuestras manos, GRACE predice eventos para los que no estaba diseñado. Insuficiencia cardíaca, la evolución de insuficiencia cardíaca, predice ictus y predice otra serie de elementos de complicaciones cardiovasculares que yo creo, y nosotros creemos, que le ofrecen una especial robustez y que le ofrecen una especial recomendación a la hora de su cuantificación, y que nuestras decisiones clínicas, en cierta medida, se basen de forma directa en esta cuantificación. Lo que pasa es que el GRACE tiene un conjunto de limitaciones. La edad. Esto es un ejemplo de un paciente de 50 años y esto de uno de 90. Este con muy desfavorable escenario anatómico coronario, con la misma presentación, y este con muy favorable, y el GRACE podría darnos una información errónea, ya que la edad condiciona la mortalidad de forma muy importante. Por tanto, el reto es, en extremos de edad,
diseñar nuevos scores que refinen en esos extremos qué tenemos que hacer y sobre todo que vayan más allá de la mortalidad y nos permitan conocer el riesgo de diferentes complicaciones cardiovasculares. Probablemente en un futuro próximo esto pueda aparecer y nos ayude a los clínicos a la hora de tomar decisiones en márgenes de edad y otras situaciones que no contempla bien el score Grace. Sangrar frecuentemente es tan relevante para un paciente como tener un nuevo evento isquémico, como retrombosarse muchas veces. De ahí, como decía Ángel, el equilibrio entre beneficio antitrombótico, trombótico y el riesgo de sangrar. Sangrar está en función de diferentes variables. También las guías recomiendan, aquí sí, un score, Crusade, y este score, desarrollado ya hace un tiempo, mantiene su robustez en la identificación de riesgo hemorrágico. Nosotros también hemos tenido interés en validar Crusade. Es una publicación de hace unos años en Circulation de nuestro grupo. Por primera vez se valoraba Crusade en una población fuera del escenario Crusade y era muy robusto en identificar en nuestros pacientes con síndrome coronario agudo aquellos de muy bajo, intermedio, alto y muy alto riesgo de sangrar. Pero diferentes grupos han desarrollado nuevos scores para refinar el valor de Crusade. Fundamentalmente el grupo de Rosana Merran y otro score más basado en cohortes de ensayos clínicos. Nosotros también hemos tenido interés en ver si estos nuevos scores de riesgo aportan algo a Crusade, con el que ya estamos muy familiarizados y está muy automatizado en la historia clínica del paciente. Y de nuevo, nosotros comprobamos en una cohorte de pacientes de tratamiento contemporáneo con mucha revascularización que Crusade sigue siendo más robusto que las nuevas propuestas de score de sangrado. El problema de los scores de sangrado es que están diseñados exclusivamente para conocer el riesgo de sangrado desde el ingreso a 30 días. Y los pacientes se someten a intervenciones después de los 30 días, sobre todo tratamiento antitrombótico, que se asocian a un significativo riesgo de sangrar. Nosotros en este interés hemos desarrollado, en base a nuestra cohorte de pacientes, un score que pretende clasificar el riesgo de sangrar de los pacientes de 30 días a un año, que es habitualmente cuando se mantiene esa doble antiagregación. Vemos los elementos y el peso de los elementos. Este score es relativamente robusto en la identificación de diferentes niveles de riesgo, como podemos ver aquí, en la clasificación de muy bajo, moderado o alto riesgo. Y creemos que puede ser de ayuda a la hora de decidir qué antitrombóticos, cuánto tiempo en mi paciente en relación a este al riesgo de sangrado. En este momento estamos en un proceso de validación externa e incluso de la búsqueda de nuevos aliados para hacer una validación en una cohorte de diferentes poblaciones a nivel internacional y ver si realmente ese score de 30 días a un año, que creo que sería de una gran utilidad clínica, aporta un valor real. ¿Por qué sangrar aumenta el riesgo de morirse, de tener una nueva complicación isquémica y de diferentes, incluso de hacer disfunción renal? La diapositiva esquematiza por qué, desde la retirada del tratamiento hasta múltiples elementos que se asocian al riesgo, y además el riesgo de sangrar se asocia a un riesgo trombótico y de muerte frecuentemente más elevado, sobre todo si es sangrado mayor, que el riesgo de un reevento trombótico. En este sentido, pues de nuevo, el riesgo de sangrado debe modular la prolongación de la doble antiagregación. Estos son datos ya antiguos del estudio CARISMA en el subgrupo de pacientes con cardiopatía isquémica, donde ya hace unos años, en la publicación del JACC, en ese subgrupo se observaba un significativo beneficio de prolongar la doble antiagregación, clopi y aspirina, frente a aspirina solo en pacientes con cardiopatía isquémica, sobre todo en pacientes que habían tenido un infarto de miocardio. Aquí se presentará seguramente y se analizarán los datos del estudio Pegasus, donde en pacientes de bajo riesgo de sangrar, después de un año de un infarto, se randomizan a continuar con tica y aspirina o solo monoterapia, diferentes dosis. Conocéis los resultados. Como era de esperar,
el riesgo de sangrar aumenta de forma significativa y vemos el NNT para cada una de las variables. Por tanto, con estos resultados, lo que tenemos que reflexionar es cómo trasladar los resultados de Pegasus al mundo real y fundamentalmente no con la incógnita del beneficio trombótico, que está despejada y venía ya de evidencia previa, como podíamos ver, sino cuál es el riesgo real de sangrar de mi paciente con la prolongación de la doble antiagregación. Esto probablemente sea el elemento crítico a la hora de prolongar el tratamiento antiagregante en nuestros pacientes. Y ya finalmente un riesgo que a veces se nos pasa desapercibido, el riñón. El riñón cambia desde el ingreso y durante la evolución. Y el cambio en la función renal condiciona el pronóstico trombótico, hemorrágico, infeccioso de nuestros pacientes. Hay pocos scores de nefropatía por contraste, fundamentalmente de deterioro del riñón en relación al contraste y al intervencionismo. Nosotros hemos intentado conocer elementos que se asocian a la nefropatía por contraste. Lo que sí hemos comprobado es que desarrollar nefropatía por contraste aumenta de forma exponencial el riesgo, sobre todo de sangrar, pero también el riesgo de tener un nuevo evento isquémico. E incluso hemos propuesto un esquema en donde sangrar antes del CATE aumenta mucho el riesgo de desarrollar nefropatía por contraste y desarrollar nefropatía por contraste en el CATE aumenta mucho el riesgo de sangrar después del CATE, especialmente esa relación. Por tanto, hay que proteger al riñón y hay que intentar evitar la nefropatía por contraste, porque no solo es el deterioro de la función renal, es sobre todo su relación directa, tanto con un nuevo evento isquémico como especialmente con un nuevo evento de sangrado mayor. Hemos hecho una propuesta incluso de correlación entre el volumen del contraste y el grado de filtrado glomerular del paciente en la predicción del desarrollo de nefropatía por contraste e incluso hemos hecho una propuesta de algoritmo para decirle al hemodinamista cuánto contraste puede usar en un paciente concreto. Y esto creo que es muy, muy importante. Al menos nosotros con esa estrategia hemos reducido mucho la incidencia de nefropatía por contraste en nuestros pacientes, ya que, como veis, desarrollar nefropatía por contraste, y eso guarda relación sobre todo con las características del enfermo, pero especialmente con su función renal basal y con la cantidad de contraste que se usa durante el CATE, es un elemento clave en la evolución trombótica y hemorrágica del mismo. De ahí que el clínico debe dialogar con el hemodinamista en función de sus pacientes para ver cuánto contraste, cuál es la barrera de contraste en la que no se debería pasar. Por tanto, no hay duda que debemos ir a una estratificación global de diferentes riesgos. Ojalá dispusiésemos de un score único que nos cuantificase riesgo trombótico, hemorrágico y nefropatía por contraste. Es posible. En este momento es difícil de disponer de un score que nos permita calcular esos riesgos y actuar en base a ese cálculo. Por tanto, debemos integrar en nuestra práctica clínica, por el bien de la evolución de nuestros pacientes, como dicen las guías, de forma cuantitativa, un score trombótico, un score hemorrágico y probablemente también al menos una orientación para prevenir la nefropatía por contraste, porque no es solo el balance trombosis-hemorragia, tenemos que proteger el riñón, que es algo que a veces se nos olvida en el manejo de nuestros pacientes. Y ya, mi última diapo, ¿cómo hacerlo? Enlaza con lo que os decía al principio. El clínico, el cardiólogo clínico es el que debe orientar el discurrir del paciente con síndrome coronario agudo en el hospital. Debe dirigir el papel del hemodinamista, el papel del electrofisiólogo, el papel de la imagen. Es el cardiólogo clínico, pero eso sí, tiene que estar las 24 horas en el hospital, porque los pacientes con síndrome coronario agudo ingresan a cualquier hora y evolucionan a cualquier hora. Pero es el cardiólogo clínico y la cardiología clínica la responsable de dirigir el proceso asistencial del síndrome coronario agudo en el hospital. Solo así lograremos que nuestros pacientes vivan más y mejor, que es el objetivo que todos tenemos en nuestra práctica clínica y es el objetivo de esta necesidad de conocer el riesgo de nuestros pacientes para, conociendo el riesgo, actuar en consecuencia. Todo este trabajo es este grupo de Santiago y todo esto se debe al trabajo de todos, a que prospectivamente se incluyen
todos los pacientes en bases de datos y nos permite analizar hacer estos análisis que seguro que generan algo de conocimiento y por lo menos nos permiten intentar progresar en ese objetivo que no es otro que dar más calidad, en este caso a los pacientes con síndrome coronario agudo. Muchas gracias. Hay unos 5 o 6 minutos para hacer preguntas. Por favor, levanten la mano y les pasarán un micrófono si quieren hacer algunas preguntas. Mientras tanto, yo quería hacerte una pregunta con una vertiente clínica muy clara. No infrecuentemente los pacientes que tienen un elevado riesgo isquémico, adicionalmente tienen un elevado riesgo de sangrado. Los eventos isquémicos que queremos evitar en general son eventos irreversibles, la muerte, el infarto o el accidente cerebrovascular mayoritariamente. Los eventos de sangrado son reversibles conceptualmente. Ante un paciente en que el riesgo es muy parecido desde el punto de vista isquémico y desde el punto de vista con las escalas de riesgo, en la fase aguda me refiero, ¿crees que se tiene que de alguna manera inclinar la balanza hacia que el paciente sangre más? En primer lugar, tú tienes, es decir, conocer las características de ese riesgo isquémico, porque hay riesgo isquémico, por ejemplo, muy relacionado con el intervencionismo, que te podría predecir que en el año siguiente y en relación al intervencionismo podrías tener un nuevo evento. Pero hay otros pacientes en donde el riesgo isquémico está más en función de la anatomía, por ejemplo, coronaria global, la presencia de lesiones más difusas en el árbol coronario o otra serie de elementos, en donde, como se veía en el DAP, los eventos que aparecen a posteriori frecuentemente están no relacionados con el intervencionismo. Si tu paciente tiene mucho intervencionismo, es decir, muchos stents, probablemente ahí el riesgo trombótico, al menos durante el primer año, debería prevalecer, protegiendo frente al sangrado, evidentemente con cateterismo radial, esto no tiene debate, con protección gastrointestinal adecuada, con inhibidores de bomba de protones de forma adecuada, es decir, previniendo el sangrado, pero conociendo que tú vas a intentar limitar un riesgo con otro riesgo en la balanza, porque sangrar, como tú dices, puede ser reversible, pero sangrar frecuentemente no es solo el episodio de sangrar, sino es lo que trae detrás sangrar. Muchas veces, ¿cómo sigo con la medicación? ¿Qué hay que hacer? Es decir, no es solo la consecuencia directa del sangrado, pero claro está, de ahí la importancia de un cardiólogo clínico dirigiendo el proceso. Nunca nadie nos va a dar una solución concreta a cada uno de los pacientes, pero en base a esas dos consideraciones podría prevalecer uno u otro riesgo. Si no hay una pregunta, yo quería hacer con respecto a las escalas, hablamos de la fase aguda, con respecto a las escalas de riesgo isquémico existe consenso, hay 2 o 3 escalas, pero en la fase aguda hay 7, 8 escalas de riesgo hemorrágico. Esto quiere decir que probablemente la filiación precisa debe ser compleja y la pregunta no va a la fase aguda, sino va dirigida a un seguimiento más largo. Los datos que aparecen preliminares va probablemente en un futuro a replantearnos que los pacientes van a estar tratados durante mucho más tiempo con fármacos antiplaquetarios y no conocemos, lo estáis validando, pero no conocemos una escala de riesgo no solamente a 1 año, a 2 años o 3 años. Va a aparecer lo mismo, van a aparecer 10 escalas de riesgo hemorrágico, de riesgo a largo plazo hemorrágico, o ¿cuál crees que es el feeling en relación a este punto? Sí, el riesgo isquémico, bueno, el Grace predice hasta un cierto tiempo y ahí puede un poco, incluso el riesgo isquémico se puede predecir en base al riesgo cardiovascular global del paciente. El tema, como tú comentas, es el riesgo hemorrágico, que además ahora va a adquirir una especial relevancia en la prolongación del tratamiento. ¿Cómo seleccionar a los pacientes en los que prolongar? Porque esto no es todo a todos y a la máxima dosis, no, porque a veces podemos hacerle un perjuicio mayor que el beneficio. Las cosas venían ya de antes, ahora la información es más sólida, pero de ahí que necesitemos escalas de riesgo hemorrágico más allá de la fase aguda, que no voy a decir claramente, pero que al menos nos orienten en el subgrupo de pacientes en donde el balance de continuar, y ahora digamos si es con fármacos más activos, podría penalizar
el balance del posible beneficio. Hay que tener en cuenta que los ensayos hasta ahora han incluido pacientes de relativamente bajo riesgo hemorrágico por la propia selección de los pacientes, y puede ser que la traslación de estos resultados al mundo real no tenga en cuenta esto. A mí me preocupa especialmente este tema, porque tanto DAP como Pegasus, como todo, han seleccionado de forma muy estricta pacientes con bajo riesgo de sangrar. Por eso yo decía que en este elemento, que por fin sólidamente sabemos que el riesgo isquémico se reduce, oiga, pero eso se ha probado en pacientes con muy bajo riesgo de sangrar. Ojo con la traslación de esos resultados a la práctica clínica, porque no lo vayamos a pagar con algo que después volvamos atrás y los que se beneficien tampoco se beneficien. De ahí la importancia de disponer de algún score validado y útil en práctica clínica que te oriente en quién debes seguir, porque el beneficio es claramente superior al riesgo. Una última pregunta aquí, por favor. Pregunta corta, respuesta corta. No, solo un comentario muy rápido con relación al riesgo de hemorragia. Yo creo que tanto Pegasus como DAPT están hablando de hemorragia, por lo menos nos quitan el peligro de la hemorragia intracraneal, que es la que de verdad nos preocupa. Es hemorragia digestiva, alta o baja. Y yo creo que en vez de scores de riesgo, que seguro que habrá que tenerlos, yo creo que lo que hay que hacer es una perfecta prevención del riesgo de sangrado digestivo, fundamentalmente, precisamente con protectores gástricos, pero también no utilizando anticoagulantes, pero también no utilizando antiinflamatorios no esteroideos. De modo que yo creo que ese riesgo hemorrágico va a estar claramente definido el primer año, probablemente. Si no sangra no va a pasar absolutamente nada, y en caso de que sangre, ese sangrado va a ser probablemente con un 90% de posibilidades digestivo, por tanto no tan preocupante. Yo no estoy tan de acuerdo, porque el problema es que sangrar condiciona, no por la propia naturaleza del sangrado y la consecuencia de la propia naturaleza del sangrado, sino lo que traes detrás de sí el sangrar. Y en muchas cohortes y en muchos registros, el problema del sangrado frecuentemente no es el sangrado per se, sino la consecuencia isquémica que trae el sangrado, por varios elementos, desde retirar el tratamiento antitrombótico de forma acelerada por la propia naturaleza del sangrar, ya no digamos si tienes que transfundir al paciente, ya no digamos el impacto que tiene el sangrado sobre la función renal. Por lo tanto, por supuesto que nos preocupa la hemorragia intracraneal, pero a mí me preocupa disponer de un score que me predizca sangrado mayor, al menos sangrado mayor en cualquier territorio, porque sangrar no es solo la consecuencia de sangrar, sino las consecuencias indirectas o lo que trae el sangrado, como se ve en la mayoría de los registros que analizan el tema.